Cuando tu alma tiene sed, no sé de qué, y es difícil crecer, no sé por qué, en esta vida tan amarga, te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. Hola limonadas, bienvenidos a otro episodio. Que solo haya buena vibra para ustedes a partir de hoy por haber dado play a este episodio. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy queremos hablar de un tema que, por cierto, por ahí nos lo sugirieron y es acerca de independizarse. Cada persona tiene motivos distintos por los cuales decide tomar esta decisión de ser independientes o independizarse más bien, y lo hacen por diferentes razones y en diferentes etapas de su vida. Y hay que dejar claros que el independizarse, estamos hablando en relación de dejar nuestras casas, de dejar nuestra zona de confort, de salirnos, de hacernos valer por nosotros mismos, a ser independiente, ya que ser independiente es ser autónomo de la misma manera, pero en otro sentido personal. Sí, por ejemplo, el ser independiente es lo opuesto de dependiente, que a veces tendemos a ser dependientes de personas, de cosas, y en este caso por eso la palabra independencia o independizarse pues se relaciona a cuando ya dejas de ser dependiente, pero específicamente de tus padres o del hogar que te criaron, ¿no? Pueden ser abuelos, tíos o quien sea que te haya criado. Sí, así es. Todo va relacionado del entorno en el que tú te has desenvuelto. Cuando estábamos planeando este episodio, se me venían muchas ideas a la mente y me puse a pensar que todos los shows o programas que yo he escuchado que hablan de esto, normalmente son personas que ya son independientes y tienen pues ya ciertos años, entonces te cuentan sus anécdotas, sus experiencias, pero no me ha tocado escuchar que alguien no se haya independizado, sobre todo personas de nuestra generación. Así es. Y eso es lo que nosotras queremos mostrarles y les traemos un episodio en donde les vamos a hablar desde nuestra experiencia porque curiosamente una de nosotras sí se independizó ya de sus padres y otra no. Uh-huh. Irma, tú vives con tu Mi mamá. Uh-huh. Y yo ya hace algunos años que ya no vivo con ella. Entonces me parece que es una perspectiva muy interesante porque les vamos a contar nuestras razones y qué es lo que pensamos antes de tomar esta decisión. Aquí no les vamos a dar consejos de qué comprar para tu primer departamento de soltero. No, este episodio no se trata de eso, sino de va más atrás de tomar esa decisión. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Por qué tomarla? Y en este caso, pues Irma les va a contar su experiencia y yo les voy a contar la mía. Así que vamos a empezar contigo, Irma. ¿Tú por qué decidiste quedarte con tus papás? Bien, yo creo que alrededor de hace como 5 años, la primera vez que realmente llegué a pensar como en esta parte de independizarse, entre comillas, ahorita vas a ver por qué, fue en un momento de que me quería salir, pero para irme a otra zona de confort. Entonces, bueno, situaciones de la vida me llevaron a quedarme en donde estaba, que pues era en mi casa en ese momento con mis papás. Uh-huh. Yo soy de una familia que éramos mis papás y mi hermano, pero en ese momento mi hermano ya se había independizado, él sí ya había salido de casa, claro que entre él y yo existen muchos años de diferencia, Uh-huh. pero de igual manera él frecuentaba mucho la casa, entonces yo me sentía como en ese entorno, ¿no? Entonces realmente fueron muchas situaciones de la vida las que me llevaron a quedarme y simple y sencillamente me quedé y hasta la fecha, ¿no? Sigo ahí. Entonces tampoco ha sido como que se me ha presentado esa oportunidad de tomar la decisión de decir, sí, ya, hoy lo voy a hacer. O de no, mejor no, o sea, creo que no ha pasado ese momento en mi mente en el que diga que realmente me siente y me ponga a pensar y, ay, lo haré, no lo haré. Hasta el momento no ha sido así. Pero dime tú, ¿por qué tomaste la decisión de irte de casa? En mi caso, el motivo por el que yo dejé la casa de mi mamá, que en este caso pues yo solo vivía con ella,
fue porque decidí venirme a estudiar a Ensenada. Entonces yo en ese tiempo vivía en San Luis Río Colorado, entonces me fui de casa de mi mamá para estudiar en la universidad. Sin embargo, no me fui a vivir sola. Bueno, me vine a Ensenada a vivir con mi hermana y su familia. Entonces, técnicamente no fue como que me independicé completamente. Sí dejé el nido, por así decirlo, de mamá, pero me vine a otro hogar donde pues mi hermana y su familia me acogieron. Entonces fue como un pasito hacia la independencia, pero no fue total. Y eso te estoy hablando a los 18 años. Hace ya 10 años. Sí, es verdad. Hace 10 años. Y en tu caso, Irma, ¿alguna vez llegaste a pensar en independizarte o por qué no lo hiciste? ¿Te llegó a pasar por la cabeza? Sí, fíjate que en algún momento, hace 5 años, no fue una decisión tomada así como, ay, ya me voy a independizar. Realmente fue el hecho de salir de mi casa para irme con mi pareja de ese momento. Tenía, yo creo, 22, 23 años. Y como tú mencionas ahorita, ¿no? Iba a ser dar un pequeño paso, como tú dices. O sea, jamás iba a haber como ese brinco en el que me iba a independizar, de estar sola, de mantenerme por mí y todo, ¿no? En realidad eso no cuenta como independizarse, porque al final de cuentas te ibas a ir a vivir con tu pareja, o sea, de con los papás a con la pareja, que es lo que muchos hacen, ¿no? Ajá. Y sobre todo en nuestra cultura, te vas de tu casa hasta que te casas, o te juntas, o como le quieras llamar, pero eso no es independizarse. Que hoy en día el juntarse es sinónimo de casarse, ¿no? Sí, básicamente. Es lo mismo, entonces, en este caso creo que el concepto que nosotros estamos hablando es el de vivir solos. Claro. Ahí a lo mejor tú te estabas engañando a ti misma y no era exactamente independizarse. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Pues en ese momento mi familia pasamos por un momento difícil, mi papá enfermó. Yo no quise dar una noticia, sobre todo porque como tú dices, como no iba a ser independizarme sola, no iba a ser como un paso personal, iba a ser para irme con otra persona. Yo sentía que para mis papás iba a ser no un golpe duro, porque al final mis papás nunca han sido como, ay, te tienes que quedar con nosotros. Realmente iba a ser duro en el sentido de que ay, ya va a ser su vida y no sé, como lo que mencionamos, ¿no? Que era, en vez de juntarse, digo, el sinónimo de juntarse, casarse. Entonces para ellos iba a ser como que, ay, nuestra hija ya se va a juntar y ya va a ser su vida, ¿no? Yo sentía que el dar esa noticia para ellos iba a ser como difícil por el momento en el que estábamos. Sentía, era como qué egoísta de mi parte pensar en mí, o sea, pensar en mi felicidad con alguien más cuando realmente mi familia estaba pasando por un proceso muy difícil y dejar sola, porque la enfermedad de mi papá fue muy grave en ese momento. Y básicamente los iba a dejar solos, porque el dar ese paso era adaptarme a otro entorno. Aparte ni siquiera iba a ser aquí, o sea, iba a ser irme de la ciudad, o sea, no iba a ser solamente, ay, me voy a ir a vivir a la casa de mi novio aquí a la vuelta. No, me voy a ir con él fuera de la ciudad completamente. ¿Crees que el motivo por el que te detuvo entonces fue en parte no querer dejar a tus papás? Pero no. ¿Crees que era miedo en el fondo o era como te sentías culpable de dejarlo? ¿Qué sentías? Era todo, porque, bueno, también son muchos motivos, o sea, dentro de la decisión, dentro de ese motivo específico, había otros motivos de mi relación, o sea, era una relación en la que estamos en un paso de que o lo hacíamos o no lo hacíamos, pero el no hacerlo iba a significar que realmente no íbamos para ningún lado, o sea, era un proceso complicado personalmente para mí dentro de la relación. Y con mi familia estaba todo bien, excepción pues de la situación que estábamos pasando, ¿no? Entonces, realmente no fue miedo en sí, fue preocupación y culpabilidad de decir, si los dejo, ¿cómo los voy a dejar? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a estar yo al pendiente de la enfermedad de mi papá? ¿Cómo voy a apoyar a mi mamá? ¿Cómo la voy a dejar sola en ese proceso? ¿Qué va a sentir mi papá que estaba en un estado de muerte? Y aparte decirle, ay, ya me voy, ahí te encargo. O sea, sí me explico como esa... Iba a ser algo muy duro y yo no quería ser la causante de
algo fatal en ese momento, pues. Sí. Como tú sabes, ¿no? En ese tipo de enfermedades, de situaciones, muchas veces el ánimo es el que más te ayuda para salir adelante. Entonces yo dije, yo no voy a venir a dejarle tristeza a ellos por mi partida en un momento tan difícil. Pues en ese momento lo hablé con mi pareja y fue como que, bueno, vamos a esperar. Además, o sea, no sé, eran muchas cosas, no solamente ¿Y qué era pasó eso. después? Una vez que tu papá mejoró, ¿qué Una vez que mi papá mejoró, terminé con mi pareja. Ok. Bueno, ya no había roommate. Ya no había roommate. No, pues terminé con mi pareja. Entonces realmente ya no había esa necesidad de irme. Muchas cosas pasaron personalmente, ahora sí que en mi mente. O sea, era como... El proceso de haber terminado con mi pareja también fue un proceso muy difícil mental. Entonces yo estaba en un momento de la vida que decía, yo voy a disfrutar lo que tengo ahorita. Voy a disfrutar estar con mi mamá, estar con mi papá. La experiencia de haber pasado con mi papá era como que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces yo no tenía otra preocupación en ese momento más que mi trabajo y mi familia. Entonces para mí fue como, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar con mi familia, voy a disfrutarla hasta donde puedo estar con ellos. Si llega un momento en el que siento esa necesidad de irme y de valerme por mí misma, pues lo haré, ¿no? Entonces, ¿tú puedes decir que la única vez que te llegó como ese deseo o esa inquietud de tomar la decisión de irte es porque te ibas a ir a vivir con tu actual, con tu novio en ese momento? Básicamente ese fue como el... No, nunca mini después, y ni siquiera fue como, nunca lo pensé como, ay, me voy a independizar. Únicamente fue esa decisión de, pues me voy a salir nada más para irme con él. Eso es lo interesante y por eso es que queríamos tocar ese tema, porque tal vez muchas personas que nos están escuchando están alrededor de nuestras edades y les ha tocado pensar de ese modo. Y es algo que antes, si le preguntas a ustedes a la generación anterior o a la de nuestros papás, a esta edad era como, no, o sea, obviamente ellos ya no vivían con sus padres. Entonces, creo que es algo que se ha cuestionado mucho de nuestra generación a partir de los millennials, digamos, de por qué se quedan tanto tiempo y siendo tan grandes, pero pues es que también la situación que vivieron nuestros padres o las otras generaciones era diferente. Y algo que quiero recalcar y que sé que no ha pasado en todas las familias, pero que se daba mucho en aquel entonces, era que no solamente a nuestra edad ya no estaban en sus casas, sino que se salían porque se iban, se casaban o se iban a juntar con alguien o... Es que se salió de su casa para irse con el novio, cuando te dicen, el novio raptó a la... Se la robó. Se la robó, ajá, clásico. Digo, yo me acuerdo de mis abuelos que decían, es que mi abuelo también robó a mi abuela, ¿no? Sí, también en mis abuelos, incluso a mi mamá se llegó a escuchar eso. Si lo piensas, la cultura de independizarse nunca existió, porque en realidad ellos salían de sus casas para casarse, y eso era a los 16 años, o sea, estamos hablando que eran muy, muy jóvenes. Entonces... es nuestra generación y nuestros padres realmente no saben del concepto de independizarse, al menos en la cultura en México. Tal vez habrá otras personas que fue diferente, pero ellos no sabían. Entonces, ¿cómo nos iban a inculcar algo que ellos no conocían? O sea, en mi caso, yo soy la menor de mis hermanas, de 4 hermanas, y fui la primera que vivió sola. O sea, que tomó la decisión de decir, ¿saben qué? Ya, voy a vivir yo solita. Todas las anteriores, pues, se juntaron. Entonces, ellas estuvieron con sus parejas, desde casa a sus parejas. Entonces, realmente mi mamá apenas conmigo, muchos años después, o sea, estamos hablando que a mí me tuvo ya a sus 30 y tantos, experimentó que una de sus hijas quisiera vivir sola. Y fue raro, o sea, yo noté que fue raro porque no era algo que ellos estaban acostumbrados, porque ellos tenían la idea de, no, o sea, tú te vas de la casa porque te casas. Y debo confesar que tal vez al inicio eso era lo que yo creía, o sea, tal vez hasta la prepa seguía, esa era mi mentalidad, no, pues el día que me case, pues ya me voy a ir. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de irme a vivir a otra ciudad por estudiar y la tomé. Y dime, ¿qué sentiste o qué pensaste cuando dijiste, no en el momento en el que te fuiste con tu hermana, ¿no? Sino ya ese momento en el que te ibas a ir con tu hermana, o sea, ¿qué... Para empezar, ¿cómo fue ese proceso de ya voy a salir? O sea, no, ¿qué mira, sentiste? sí ¿Qué te pensaste? Lo voy a contar más atrás mejor, porque es a lo que voy de esto que estamos hablando de los motivos por los que lo haces. Muy en el fondo,
yo sé que la razón por la que yo decidí buscar estudiar en otra ciudad era porque yo me quería ir de mi casa. O sea, en el fondo yo ya no quería estar en ese ambiente. En realidad creo que me sentía más sola estando en mi casa. Entonces yo vi la oportunidad de venirme a una ciudad nueva como un nuevo empezar, o no, o sea, yo sentía que iba a dar un giro bueno a mi vida. Ok. Pero obviamente pues tal vez en ese tiempo pues estaba sintiendo soledad, por lo tanto no quería ir a vivir sola, porque tuve la opción de irme a Mexicali, pero ahí sí iba a estar, o sea, viviendo solamente yo. Además que eso de tener roommates nunca se me dio, pero eso va pues muy por mi personalidad, luego ya contaré eso, pero el punto es que yo en el fondo sé que la razón por la que decidí salirme de casa y usando de pretexto que quería estudiar en otra ciudad porque en mi ciudad no había mi carrera, así como no, o sea, claro que había, ¿no? Pero pues yo se la vendí a mi mamá de que no, mira, pues es que tengo más oportunidades y lo agradezco porque sí, o sea, totalmente, mira, tal vez nunca lo hablamos, pero yo no pensaba volver. Y mi mamá solita se dio cuenta de, oh, pues creo que mi hija ya no va a volver. O sea, yo no existió esa conversación como dices, ese sentimiento de mamá, pues ya oficialmente. Entonces para ella siento que se lo solté más suavecito, no lo sintió tanto. Sin embargo, creo que sí fue algo importante para ella porque era su última hija viviendo en casa. Uh-huh. Entonces creo que se dio bien porque fue suavecito, como te digo, no es como, ay, se fue porque se casó, o porque nos peleamos, sino que, se fue a estudiar. Y después como, pues creo que ya no volvió. Y después, el siguiente brinco, ahora sí a vivir sola, fue unos 4 años después, entonces a los 22. Ya estaba por cursar el último semestre de la universidad y fue cuando dije, ya, lo necesito. Yo sí tenía esa necesidad, porque lo que ahorita les mencionaba, mi personalidad sí es muy independiente y a la vez también ya hemos hablado de cómo soy controladora y todo eso, entonces yo ya necesitaba mi espacio, necesitaba tener control del lugar donde estaba, de las cosas que hacía. Entonces la decisión la fui tomando, o al menos la fui pensando desde tiempo antes, como un año. Entonces yo tenía en mi mente como que quiero hacerlo, empezó la semillita, quiero. Y después fui viendo cómo le voy a hacer. O sea, no me arrebaté. Dije, no, o sea, yo sé que esto no es cosa fácil. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces empiezas a ver opciones. Bueno, para empezar a hacer un estudio, ¿no? Estudio de mercado. Sí, hacer todo el estudio de mercado. ¿Cuánto cuestan los departamentos, más o menos? ¿Qué zonas me interesan de la ciudad? Las finanzas, ¿no? Sí, y bien curioso ahí les va de consejo. Pero yo desde tiempo antes de decidirlo, empecé a comprar cosas. Cosas como platos, vasos, o sea, literal eran de esos vasos baratísimos de Walmart, pero ya tenía mis 4 vasos, 4 platos, o sea, porque dije, pues nomás para mí, ¿no? Ajá. Cubiertos, unos saleritos, me acuerdo que me habían gustado mucho el color, y unos saleritos así, y los fui poniendo en una caja. Pero eso te digo, muchos meses antes incluso de yo decir, y yo como que fui sembrando también ahí la semillita en casa de mi hermana de, bueno, o sea, tarde o temprano yo voy a buscar mi independencia, y como que fui metiendo la idea, y también para ellos yo pienso, tendríamos que preguntarle, pero yo pienso que fue también no de golpe. Entonces, nosotros nos mudamos varias veces de casa cuando viví con ellos, y cuando iba a hacer la transición de la última, que es en la que ahorita ellos están viviendo, ahí fue cuando yo dije, ¿saben qué? Me da mucho gusto que ustedes ya tengan un hogar, pero ya es momento de buscar el mío. Y a partir de ahí, cuando ustedes se muevan a esta nueva casa, yo me voy a mover a un departamento. Entonces te digo, fue algo que hablaron y yo me tomé mucho tiempo para pensarlo, pero a la vez estaba contenta porque lo deseaba ya tener finalmente mi independencia, porque sentía que la necesitaba y a la vez fui desarrollándola. Fui teniendo esa parte de, pues a los 18 no me hubiera animado, tal vez no estaba lista mentalmente, y ya para como los 22 ya me sentía mejor. Que ojo que hay personas que igual a los 18 ya se pueden sentir listos, ¿no? Sí. Volvemos, depende de la situación. Entonces, ¿cómo fue
por ejemplo, ahorita ya, ¿no? Me contaste toda esta parte de cómo fuiste tomando la decisión. Uh-huh. Y aparte de haber empezado con las semillitas y eso, ¿cómo fue ya el momento en el que ya no regresaste a la casa de tu hermana? O sea, ya estando sola, ya llegando el primer día de estar sola. Ok, consejo número 1. Compren un destapador de caños. Porque nunca piensas en eso hasta que lo necesitas. Y ya es demasiado tarde. Creo que esa es la primera memoria que tengo cuando tuve que ir en la noche al mercado más cercano a buscar un destapador. Bueno, esa es broma. Pero ya en el fondo, yo creo que yo toda mi vida me fui preparando para ese momento, tal vez inconscientemente. Mi mamá me crió para ser independiente. O sea, mi mamá era de ese tipo de, no sé, cada que me llevaba a la escuela, bien linda ella, me iba reclamando como, el día que yo no esté, ¿qué vas a hacer? Y cómo le vas, ¿sabes? Es como que siempre me metió la idea de que tú tienes que valerte por ti misma. Entonces, a mí realmente no me dio mucho miedo ni nada. Debo confesar que lo disfruté. En realidad, disfruté ese momento de decir, mi espacio, mi tiempo. Claro, también hubo momentos difíciles y otro factor, por ejemplo, el económico. Uh-huh. En este caso, pues ya cuando lo hice, ya trabajaba. Entonces no me fui hacia lo bruto. O sea, yo dije, bueno, ya tengo un trabajo y mi mamá me ayudó por otro tiempo. Porque en ese tiempo mi mamá pagaba por mi escuela. Uh-huh. Todavía seguía en la universidad. Entonces me ayudó un poquito con la renta también. Y eso lo estuvo haciendo yo creo que como por un año más, hasta que un día así de repente pues nunca lo acordamos ni nada, ya nomás me dejó de dar dinero, pero yo ya había salido de la universidad, ya trabajaba de tiempo completo y ya tenía bien controlado yo mis gastos, sabía cuánto necesitaba y funcionó. Oye, ¿qué dijo tu mamá? De repente, ay, bueno, ya salió y ya le estuve ayudando, ya solita se salió de casa, sí, ya bye. Sí, pues sí, ahí ya totalmente me saltó, pero te digo, es que la verdad, yo no puedo decir que fue así de golpe, todo fue muy paulatino y creo que estuvo bien, o sea, pero estamos hablando que a los 23 más o menos, máximo 24 ya era totalmente independiente, entonces lo disfruté mucho. Creo que, como te digo, siempre mi mamá me estuvo preparando para eso y cuando llegó el momento, pues hasta la fecha creo que ha sido algo que me ha hecho crecer mucho como persona. Porque si te das cuenta de cosas muy diferentes cuando vives solo a cuando vives con alguien más familiar, con un familiar tuyo. O sea, sí te conoces ahí lo más profundo de tu ser, tu lado oscuro, tu todo, porque estás como en un momento mucho más vulnerable, creo yo. Ahorita voy a retomar ese punto de la independencia, pero antes de tomar ese punto me gustaría que me dijeras qué es para ti lo mejor o lo peor de independizarse. Ay. Empieza por lo malo, empieza por lo peor. Desencanta a las personas. Lo malo es que vas a pasar noches de miedo, vas a sentirte inseguro, te van a llegar entonces sí las crisis existenciales, sobre todo le llaman las crisis de los 20, pero si estás solo te llegan peor, porque de verdad te cuestionas de qué estás haciendo con tu vida. Obviamente el dinero no te va a alcanzar más que para lo básico, porque pues a esa edad uno no tiene trabajos que te, o sea, ya puedes vivir de clase alta, no, o sea, la verdad, sí vas a batallar con eso. Yo ni siquiera aprendí a cocinar, no luego dices, no, pues aprendes a fuerza. No, yo no sé qué comía, de verdad, hasta la fecha no me acuerdo qué comía porque nunca aprendí, o sea, creo que sí pasas miedo y sí le sufres, sí tienes su lado malo, pero por el lado bueno es el crecimiento personal, el que aprendes a conocerte a ti mismo, experimentas la libertad, te haces más responsable, empiezas a poner tus prioridades en orden, el que ya, o sea, uno piensa, sí, independizarse, puro party. Yo hubiera pensado eso y créeme que pasaron años de que, o sea, yo estuve viviendo sola y decía, ¿a qué hora me voy a alocar? Al final simplemente me di cuenta que esa no soy yo. Ajá. Y simplemente dejé ser quien era, o sea, aunque lo hubiera querido forzar, no es cierto que te vuelves acá a puros parties, o sea, si quieres, pero también
te centras más y pones los pies en la tierra y empiezas a pensar realmente qué quieres hacer con tu vida, porque ahora tú eres el único responsable de lo que pase. Y la conciencia de, ok, va a haber party, ay, mañana tengo que levantarme a limpiar todo. Ándale. Sí, ajá. o sea, realmente te das de tope, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que quería, van a decir, ay, pero si ella vive con su mamá, ella no experimenta eso. No, o sea, realmente Ujú. esto es el punto de por qué quería mencionar también lo que dijiste de ser independiente. Porque yo me considero una persona independiente que no ha sentido, que hace rato lo mencioné, no ha sentido la necesidad de irse porque ya lo experimento en casa. O sea, por ejemplo, para empezar, yo desde chica, yo estaba en la primaria, tenía como entre 11 y 12 años, cuando mi mamá trabajaba en la mañana, obviamente, y luego entró a la escuela en las tardes. O sea, ella entró a la universidad de lunes a viernes y entraba de 4 de la tarde hasta 10, 11 de la noche. Bueno, 10 de la noche era la última, ahora sí que su hora de salida, pero pues siempre que se extendían a veces y en lo que llegaba a la casa y todo, pues la veía bien noche, ¿no? Entonces, por 4 años, como por 4 años, mi mamá llegaba tarde, en las mañanas pues casi no la veía porque ella se iba a trabajar, a veces llegaba a comer, a veces no, si le permitía su horario. Mi papá trabajó mucho tiempo, muchas horas, él llegaba a las 12, 1 y se iba a las 5 de la mañana, entonces tampoco lo veía. Básicamente estaba, lo cual para mí pues no era algo como extraño ni malo, ni era como que, ay, extraño a mis papás, o sea, realmente como que me adapté, ¿no? A Sí. eso. Y al principio sí extrañaba mucho a mi mamá porque estaba muy chica, pues tenía 11 años, Sí, estabas chiquita. acostumbrada a estar con ella y de repente era como, y me acuerdo que, ay, mi mamá cuando vea esto se va, va a llorar, pero yo los primeros días lloraba, o sea, mi mamá se iba a la escuela y a mí me daba una tristeza y lloraba y lloraba y lloraba, ya como a las 5 o 6 de la tarde, bueno, ya faltan como 3 horas para que llegue, o sea, realmente porque yo estaba muy chica, pues, entonces me fui acostumbrando a no verla, pues a mi papá ya estaba acostumbrada porque pues toda su vida Sí, trabajó, trabajaba. entonces, pero mi mamá fue la que más me pesó en ese momento y también me acostumbré a ver esporádicamente a mi hermano porque obviamente en esa edad mi hermano estaba en su plena juventud / adultez porque él tenía como 23, 24 debe de haber tenido. Ah, ok. Entonces, hay muchos años, como mencioné hace rato, hay muchos años de diferencia entre él y yo. Entonces, muchas veces le tocó a él ser mi papá, ¿no? O mi mamá, o los dos, de peinarme o de hacerme comida y esas cosas. Y me tocó a mí, entrando a la secundaria, a hacerme de comer, a hacer mis tareas sola, a hacer todo Sí. por mí misma, porque no había quien me ayudara, pues. Si de plano no podía, pues en las noches a fuerza me tenía que desvelar, esperar a mis papás. Pero si no, pues me alarmaba yo sola. Entonces crecí con eso y ya después cuando mi mamá salió de la escuela y que ya estaba en la casa, era como que, ¿no te vas a ir? Ya O sea, porque ya después. se me hacía raro pues estar con ella, estar con otra persona en la casa en las tardes, era como que, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. Y a partir de eso empecé a crecer, siento yo que eso me ayudó a ser independiente. Porque entonces mi mamá me decía, ay, ya sabes lavar, ya sabes planchar, ya sabes hacer esto, ya sabes hacer esto otro, sabes que tienes que limpiar tu cuarto, o sea, todo. Al final Era como... aprendiste lo que se aprende cuando te vas a vivir solo, pero lo Ajá. aprendiste estando Dentro en de casa. Sí, Ajá. o sea, al fin, ¿qué es eso? Creo que es de lo principal que aprendes, pues es a valerte por ti mismo. Exacto. Entonces al final tú aprendiste eso, pero en casa. ¿Y cómo es ahorita, Irma? Porque bueno, eso es de cuando tenías como 11. 11 Ahora años. estamos hablando que ya estás mucho más grande, ya eres un adulto y ¿cómo es ahora? O sea, ¿cómo es seguir viviendo con tu mamá, pero siendo un adulto? Fíjate que ha sido muy difícil, bueno, más bien fue muy difícil adaptarme a ella de nuevo cuando recién regresó, o sea, regresó es un decir, pero cuando dejó la escuela y que volvió a estar más horas en casa, ahí fue muy difícil adaptarme de nuevo a ella. Y ahorita como adulto ya es pues normal, por ejemplo, ya las cosas de la casa ya nos las dividimos entre comillas porque ya hay muchas cosas que ella no puede hacer. Entonces, si le sumas situaciones que hemos vivido, la pérdida de mi papá, el que mi hermano no esté, el que ella ha pasado por unas operaciones últimamente,
que realmente la han imposibilitado de varias cosas. Como quien dice, me levanto temprano, a veces que mi hermano lleva a su hijo y me levanto temprano, hago el desayuno para todos. Sí va una tía a ayudarnos en casa porque nos ayudaba con mi papá cuando recayó en la enfermedad y siguió yendo por la costumbre, entonces pues sí, ayuda de cierta manera, ¿no? Pero me acostumbré cuando estoy completamente sola con ella a preocuparme qué vamos a comer, la cena, la limpieza de la casa, por las operaciones que he tenido no puede limpiar, entonces básicamente llevo todo a cargo y ha sido de alguna manera para mí, de nuevo, como reafirmar que no he tenido esa necesidad de valerme por mí misma porque ya lo hago en casa. Oye, ¿y tú crees que tus papás han puesto en ti la responsabilidad de cuidar de ellos? Tal vez ese sea un motivo por el que no te has ido, porque a lo que has dicho es que en 2 ocasiones, o al menos en las ocasiones en las que pudiste haber tomado esa decisión, decidiste quedarte. ¿Tú crees que sea algo que tal vez aprendiste de ellos o que inconscientemente te educaron a que tenías que estar ahí para ayudarles? Fíjate que inconscientemente tal vez, pero no en una situación como tan, ¿cómo lo menciono? Conozco a personas, a familiares incluso, que han llegado a pensar de esa manera de, no, o sea, mis hijos están para cuidarme, ¿no? Uh-huh. Amigos. Sí, por eso te pregunto, porque sí pasa. Lo oímos de varias personas, pero fíjate que mis papás no. Mis papás nunca fueron así. Mi mamá, yo sé que mi mamá trae la educación de te sales cuando te juntes o cuando te cases o eso, pero ella tampoco fue como algo, como una imposición que a mí me dio. De hecho, nunca se me dijo en casa vas a salir casada o nunca te vas a poder ir. Al contrario, o sea, han dado mucha libertad en mi casa. Tal vez por eso, tal vez porque es tanta la libertad por parte de ellos y la confianza. Cabe resaltar que una cosa muy importante que yo reconozco de mis padres es la confianza que han tenido tanto en mi hermano como en mí. Uh-huh. De tú haz tus cosas, si te quieres salir te vas y si no pues te quedas aquí. Pero vas a ver, casa. Irma, por ejemplo, vamos a hacer esa situación. Digamos que ahorita, o sea, ¿tú te sientes libre de ahorita tomar la decisión de dejar tu casa? Ajá. Piénsalo, ahorita sí podrías, o sea, no sé, ya sea que porque te casas o te juntas con tu pareja, o digamos, ¿qué tal si se te presenta una oportunidad de un trabajo así, el trabajo de tus sueños, pero es en otra ciudad, por lo tanto te tienes que ir? ¿Lo harías? O sea, ¿ahorita te sientes lista para hacerlo? Que no lo haría, pero no por no quedarme en mi casa. ¿Qué es, Irma? ¿Qué es lo que te detendría? Yo me puedo ir, me siento lista para irme a vivir a otra casa, pero no para mudarme de la ciudad. O sea, ¿Por no qué, me gusta, Irma? porque ¿Qué es, me lo gusta que, estar ¿qué es lo aquí. que te detiene? En el Porque fondo, me gusta... ¿qué crees que te detiene? Porque estamos hablando del trabajo de tus sueños. ¿Por qué no te irías? ¿Qué te detiene a quedarte aquí en Ensenada? Porque toda tu vida bueno, es que no aquí. tengo así un trabajo de sueño tampoco. O sea, ay, Irma. Es como... o sea, algo, o sea, yo digo porque, pues toda tu vida has vivido en la misma ciudad. Uh-huh. Pero no sé, o sea, nunca se te ocurrió. Por ejemplo, ¿por qué no se te ocurrió irte a estudiar a otra ciudad? Porque bueno, yo tenía nada más 2 oportunidades, una era aquí y la otra en Mexicali, y yo no me quería ir al calorón de Mexicali. ¿Y por qué nomás esas 2 opciones? ¿Tenías algo en Mexicali? Pues en su momento porque mi papá me pagaba la escuela, entonces yo no... Entonces, ¿crees que tus padres han influido mucho a que no dejes el nido? O sea, en cuanto a económicamente, pues tal vez sí, pero es algo que yo no lo puedo ver como negativo porque yo me pongo en el lugar de ellos, ¿sí me explico? Yo me pongo en el lugar de ellos y yo digo, si ellos no pueden dar más. Pero ahora, pues no. O sea, y yo digo, bueno, en ese momento, por las cuestiones económicas, ajá, vamos a decir que no te fuiste. Pero ¿y ahora? Irme de casa, sí. Pero no de Ensenada. Mudarme de ciudad, no, pues es que no le veo el caso. O sea, realmente tengo las cosas, vamos a decir, arraigadas, o sea, bien económicamente y todo como para irme, ¿sí me explico? O sea, no veo una necesidad. A lo mejor irme de casa tampoco lo veo como necesidad, pero en caso de que se me presentara la necesidad, sí me siento lista de irme, pero no quiero, ¿sí me explico? O sea, no hay un motivo que me haga sentir, ay, me quiero ir. Entonces es como, sí, o sea, y realmente
yo me acuerdo, digo, eso es lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Y me ha tocado estar viviendo el día a día. Cuando mi hermano se independizó, yo recuerdo muy bien que un día dijo, pues ya me quiero ir, porque en su momento, pues él dijo, ya, o sea, ya tengo que valerme por mí mismo y todo el momento, pero le pasó realmente muy parecido a mí, porque él ya trabajaba, él se hacía cargo de sus propias cosas, nunca hubo como una atadura a la casa y él se fue cuando él lo decidió. ¿Sí me explico? No sé, obviamente, qué tantas cosas influirían en su vida para tomar la decisión, pero lo único que sé es que fue de un día para otro y fue así como, pues ya, me voy. ¿Sí me explico? Nunca fue como que, es que fíjate que ya no quiero estar aquí por esto, o ya siento la necesidad de valerme por mí mismo. O sea, no hubo como esa razón específica. Es que mira, en tu ejemplo, yo creo que puedo entender a lo que te refieres, pues, porque tú ahorita estás hablando de necesidad y tú dices, es que no siento esa necesidad porque dices que tal vez el ser autónoma, ya lo aprendiste, ya tienes cierto modo y eres independiente en tu casa, o sea, simplemente, ahora sí que tu mamá es nomás tu roommate más que tu mamá en este momento, porque no es como de que pidas permiso, que no puedas hacer cosas porque tus papás no te dejan, ok, a ese punto ya. Pero, ¿en qué momento entonces sí llega esa necesidad? O sea, por ejemplo, ¿tú cuándo vas a sentir, ahora sí necesito? Porque creo que estás en un punto que tal vez estás en una situación muy cómoda, la verdad, para decirlo. Porque si mencionas necesidad, a mí se me ocurren tal vez otros motivos por los que la gente ha decidido hacerlo, y es porque ya no pueden vivir en el lugar. O sea, porque tal vez en su casa tienen un ambiente muy tóxico, la verdad están muy reprimidos por sus padres. Ahí creo que entonces viene esa necesidad de decir, necesito mi espacio, necesito crecer porque siento que mis papás tal vez me están jalando mucho. Eso creo que es necesidad. Tal vez otra puede ser como lo que te decía, es que en la ciudad donde vivo la verdad no tengo suficientes oportunidades de trabajo, por lo tanto tengo la necesidad de irme y pues eso significa valerme por mí mismo, ser autónomo. Entonces, esas yo las veo como necesidades que ves claramente el por qué. Pero en tu caso, creo que hay muchas personas. Todo esto, o sea, te lo cuestiono porque creo que como tú hay muchos jóvenes que están en esa situación y que dices, es que tal vez no necesito hacerlo y por lo tanto me quedo, pero ¿qué tan bueno o qué tan malo es? Pero algunos también, fíjate, ahorita que si ya hablamos ya de más personas, también está, como tú dijiste, ¿no? Sí puede ser muy cómodo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahorita se me presenta la oportunidad de construir e irme de mi casa, de cierta manera, que es el plan en estos momentos. Pero no tengo prisa, por ejemplo, ¿no? Es un proceso que me voy como tú dices, me voy a tomar el tiempo para hacer algo bien y salirme bien, vamos a decir así, salirme bien de que ya la pensé, de que, bueno, más allá de pensarlo, de que sé que económicamente va a ser estable, que voy a tener un lugar mío, o sea, propio completamente, ¿no? Deja tú la renta, o sea, propio. Sí. Hay personas que ahorita se encuentran en la misma situación, conocidos, pero ellos ni siquiera piensan en si son independientes o no. Conozco personas que son muy dependientes a su casa, dependientes a que llegan y, por ejemplo, ¿no? Ya está la comida hecha. Son ejemplos muy burdos, pero de que ya tienen todo listo, de que nada más llegan y duermen, no tienen que limpiar, no tienen que lavar. O sea, conozco personas que están en esa situación y que por esa comodidad no sienten la necesidad de irse. Entonces, yo me encuentro en un punto en el que todo eso yo lo hago por mí misma, pero de todas formas no siento ese deseo, ya me quiero salir. Oye, o sea, tengo una pregunta. Tomarme ese tiempo. Perdón que te interrumpa, pero... Sí. Ok, a lo que escucho tal vez tu plan de independizarte... Bueno, no, más bien el de salirte de tu casa sería como cuando decidas ya irte con tu pareja, ¿sí? Sí, no. ¿Sí o no? No, sí y no, te digo, o sea, no necesariamente. Es que eso es lo que te quería preguntar, o sea,
¿Tienes en mente algún día decir, yo, Irma, me voy a ir a rentar o voy a construir, pero yo voy a vivir un tiempo sola, no con tu pareja, tú sola? ¿Está en tus planes o no crees que lo vayas a hacer? Sí, está en los planes. Está en los planes y si se presenta, qué bueno, pero si no se presenta, también. O sea, eso no es algo... No es un factor relevante para mí. Te voy a decir por mí. qué lo menciono, porque quisiéramos... Dentro de toda esta plática, saben que siempre queremos dejarles un consejito, que dejarles alguna enseñanza. Entonces, yo creo que una recomendación que yo daría por experiencia personal es que sí se tomen al menos meses. Unos medio año, ponle medio año a un año, de que sí vivas completamente solo antes de decidir pasarte a la casa en la que vas a compartir con tu pareja. Porque... en caso de que haya una pareja, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Te digo, ahorita yo por eso te cuestionaba lo de las necesidades, porque, como bien dijiste, hay personas que piensan que la comodidad es el lujo, el no tener problemas financieros, pero la comodidad es más allá, es en realmente qué estás haciendo contigo, de tu aprendizaje, de tus hábitos. Entonces, en el ejemplo que tú pusiste y que sé que se da, estas personas, hombres y mujeres, que tienen cierta dependencia a sus padres aunque no la vean. Por ejemplo, eso de que estás acostumbrado a tener comida en la mesa, alguien limpia la casa. Ponle que tú digas, no, yo lavo mi propia ropa, yo limpio mi cuarto. Pues sí, pero la sala está limpia, la cocina está limpia, o sea, no tienes ahí un montón de platos sucios de que si no los lava tu mamá, tu papá, tus hermanos, ahí se van a quedar. O sea, hay personas que ayudan y cuando tú te vayas completamente solo, eso no va a pasar. Entonces, ellos se pasan de esa comodidad a la otra y luego ahí es donde viene el problema en el que tal vez esperan que la pareja supla esas cosas que hacían sus padres por ellos. Y luego vienen los problemas de pareja porque Sí, pensaron eso. Pero es que parece que la gente no lo ve. Yo por eso le veo la importancia de decir, no, mijito, o sea, o al menos recomendación, no andes con una pareja que nunca aprendió a hacer eso por sí mismo, porque va a ser un problema, porque tal vez todo inconscientemente, de primera no lo vas a ver, pero esta persona va a esperar que tú hagas lo mismo que él estaba acostumbrado a que hicieran, o ella estaba acostumbrada a que hicieran en su casa. A lo mejor en el caso de las mujeres puede ser la parte de la protección. Estaba acostumbrada a sentirme protegida por mis padres en casa y no me quiero ir sola y me voy directo a ser protegida por mi pareja. Y luego viene el problema de las personas que no saben estar solas y van de pareja en pareja por no querer estar solas. O sea, a lo que quiero llegar es que esto de independizarse va más allá de solamente aprender a pagar la renta, lavar los platos y lavar la ropa. Es algo que se tiene que desarrollar en ti. Y es lo que a lo que tú dices, sí lo has desarrollado. Entonces ahí es donde digo, bueno, no estamos mal. O sea, tú tuviste tus razones y fueron razones muy fuertes por las que decidiste quedarte, pero no te perdiste esa otra parte que es importante de decir, no me voy porque me da miedo dejar de estar bajo la protección de mis padres. Y una recomendación también, aparte de esa, es que si ahorita en este punto en el que te encuentras, como dijo Rosalba, no te has dedicado a lavar los trastes, limpiar la sala, limpiar tu cuarto, lavar la ropa, cuidar que todo esté bien acomodado, que si tienes una fiesta el día siguiente la acomodes, que pagas, todavía no entramos tampoco a lo económico, ¿no? Lo mencionamos muy superficialmente, pero pagar la luz, pagar el agua, pagar todos los servicios, teléfono, ya, ¿no? internet, los gasolina, lujos que te vas a dar, comida, los lujos que te vas a dar. No, si te da chance de si te da darte chance lujos. de internet. No, si te da el o el chance. teléfono, o sea, muchos detallitos que quieres independizarte, empieza a hacerlo desde tu casa si quieres. Sí, ese es un buen plan. Desde tu casa empieza a apagar la luz. O ¿sabes qué? Mamá, te voy a apoyar con la mitad de la luz. En mi caso, al ser nada más mi mamá y yo, pues yo pago un recibo, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo mi propio recibo precisamente de mi casa. Arriba es una zona nada más para mí, entonces yo pago esa luz. Entonces, esa parte de que yo pago, sí es como que, ay, por lo menos yo pagué lo mío. Sí. Y esos detalles tienen que aprenderlos. Sí, hay maneras de hacer esto de independizarse mucho más sencillo y a pasos. No tiene que ser drástico de un día les digo a mis papás me voy a ir y el día siguiente ya saco todas mis cosas. No, o sea, sí te puedes tomar el tiempo, como dices, ve practicando, ve ahorrando. Y otra cosa que me gustaría decirles es que
analices muy bien el motivo por el cual te quieres ir. Este episodio no es para decirte, sí, vete de tu casa. Es para decirte, piensa si estás listo, piensa cuál es el motivo por el cual, porque como bien lo dije antes, es porque quieres escapar de tu casa porque ya no aguantas a tus papás, a tus hermanos o el ambiente que se da en tu hogar, es porque quieres ir a buscar mejores oportunidades o es porque te diste cuenta que necesitas vivirlo porque hay cosas que tienes que aprender y que sabes que las vas a aprender hasta que estés solo. O también te quieres preparar. Un ejemplo que pusimos fue lo de la pareja. Si te quieres casar dentro de un año y todavía no te sales de tu casa, pues creo que tienes un mes, 2 meses para prepararte y salirte un rato antes de que te cases. Sí. Y eso también te da otro pensamiento, otra idea de cómo vas a actuar también como pareja, ¿no? No te vas a salir de un lado para irte a otro a hacer exactamente lo mismo que ya haces ahorita. Así es. Aprender más de ti mismo. Sí, y creo que va a ser mucho más placentero y va a traer mejores beneficios si lo haces bien pensado, si no lo haces arrebatadamente, no tiene caso. Sí va a ser bueno para ti independizarte, pero lo puedes hacer mejor y para todos, o sea, tanto para tus papás, es como esta transición, es importante hacerla con calma, razonándola. Y ojo que no estamos diciendo que los que están en un ambiente tóxico, familias donde haya violencia intrafamiliar o un detalle de esos, decirles, no, prepárate para salirte o tómate tiempo para salirte. No, si la situación se te está presentando, ahora sí que por causas de fuerza mayor, adelante, hazlo, pero no solamente hazlo así y ya, o sea, hazlo pensando en todo lo que te espera y ahora sí que con toda la garra de salir adelante, porque al final cuando es en esas situaciones sí es una situación muy compleja para tomar esa decisión, independizarse así de golpe. Mira, voy a darte un ejemplo y que creo que si lo vemos de esa manera es mucho más fácil de entender. Piensa que estás tomando la decisión de cambiar de trabajo y por lo tanto tienes que renunciar a uno. Entonces, la mejor manera de hacer esto es que avises por anticipado a tus jefes, entonces ellos tengan tiempo de hacer esa transición. Entonces tú también preparas el espacio, dejas listo el espacio de trabajo para la siguiente persona, les das tiempo a ellos de que se preparen en buscar a otros candidatos, pero también tú, al momento de hacer eso es porque ya viste otras opciones de empleo o quizá ya tienes una opción, pero lo ideal, al menos recomendación que lo hagan así, no vas un día y dices ya renuncio y te vas al otro, ¿no? Porque en realidad vas a quedar mal con todos, hasta con el nuevo, es como que ¿qué imagen le estás dando a esta nueva empresa que renunciaste así de la nada de la otra, ¿no? Entonces creo que muchas veces se presta esta transición y tal vez, no sé, te doy 2 semanas, voy a cambiarme a tal lugar y al otro lugar al que vas a entrar le dices, oye, dame 2 semanas para dejar todo listo en el anterior. Entonces así en realidad todos les va bien, tú lo planeaste, tú estuviste tal vez buscando ese trabajo por el que ibas a sustituir el que tienes ahora desde antes, pero no quiere decir que dejaste el que tenías. O sea, primero, ¿sabes que ya encontré una oportunidad? Ahora sí voy a empezar el proceso de dejar el puesto que tengo actualmente para pasarme al de la otra empresa. Así es muy buen ejemplo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Espero que las recomendaciones y que el tema les haya servido de mucho. Sí, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!